Buenos días, mi nombre es Jorge Abella, estudiante de Ingeniería de Sistemas de noveno semestre, y en este video les hablaré de las fórmulas de integración de Newton-Cotes, específicamente de dos de ellas, la regla del trapecio y las reglas de Simpson. Las fórmulas de Newton-Cotes son los tipos de integración numérica más comunes y se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o compleja o datos tabulados por un polinomio de aproximación que es más fácil de integrar. Matemáticamente se expresa de esta manera, donde I es la integral de A hasta B de una función compleja o complicada integral, y esto va a ser igual o aproximadamente igual a una función evaluada bajo los mismos límites de integración de un polinomio de aproximación de grado n en términos de x, ¿sí? En donde fn es el polinomio de la forma, de esta forma que vemos acá, que es la de un polinomio de toda la vida, en donde este f de n, el n, viene siendo el grado del polinomio, como podemos ver. Y bueno, para aproximar el área bajo la curva, se puede hacer, como hemos visto, con un polinomio de primer grado o una línea recta, ¿sí? Si notamos, aquí tenemos una función f de x, en donde esta función f de x conocemos dos puntos, un punto A y un punto B. Y trazamos una línea recta desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea acá es que queremos calcular el área bajo la curva bajo estos límites de integración de A a B, ¿sí? Bajo esta curva. Sin embargo, pretendemos hacer una aproximación de ese área bajo la curva bajo un polinomio de primer grado, es decir, bajo esta línea recta. Y si vemos, esta área bajo la curva de la línea recta sería una aproximación del área bajo la curva de f de x. Además de que esta aproximación estaría sujeta a error, porque estaríamos si bien calculando el área bajo la curva de la línea recta, pero no estaríamos calculando el área que está por aquí, por encima de la línea recta y por debajo de la curva. Otra manera de hacerlo es con un polinomio de grado 2, ¿sí? En este caso no tendríamos una línea recta, sino una parábola. Y como podemos ver, esta aproximación también estaría sujeta a error, debido a que aquí hay una pequeña parte en donde no se estaría calculando el área, y aquí estaríamos calculando el área por encima de la curva, por encima de la función f de x. Entonces, estos aquí también estaría sujeto a error, quizás un error menor en comparación con la del primer grado. Y acá pues ya tenemos una comparación entre una aproximación de esta función f de x mediante un polinomio de primer grado y mediante un polinomio de grado 2, una línea recta y una parábola. Otra manera de hacer aproximaciones es no trabajando con un solo segmento, sino trabajando con varios de ellos. Es decir, en estos ejemplos de acá habíamos trabajado bajo un mismo segmento, ¿sí? Pero ahora, acá lo que se nos propone es segmentar toda esta área a la cual queremos calcularle el área bajo la curva, en donde cada uno de estos segmentos va a tener un delta x o una distancia en x en tres segmentos, y esta distancia en x va a ser igual para cada uno de ellos. Y si podemos ver, estos segmentos estarían siendo evaluados por un conjunto de polinomios de aproximación. En este caso, cada uno de estos polinomios serían de grado 1, grado 1, grado 1 y grado 1. Y podemos ver que a pesar de ser grado 1, al segmentar el área que queremos calcular o estimar bajo la curva, podemos ver que si bien si hay un error, este error parece ser muchísimo más pequeño o muchísimo menor en comparación con un solo segmento con tres segmentos, más pequeñito. En las fórmulas de Newton-Cotes existen formas abiertas y formas cerradas. Las formas cerradas son aquellas donde se conocen los datos de inicio a final de los límites de integración, y las fórmulas abiertas tienen límites de integración que se extienden más allá del intervalo. Por ejemplo,
en este caso acá sería una de las formas cerradas porque se quiere evaluar una integral o se quiere calcular un área bajo la curva con datos en donde conocemos los datos límites de la integración. Acá tenemos un punto B y un punto A que vendría siendo los límites. Las fórmulas abiertas en cuando no conocemos uno o ambos límites de integración. En este caso no conocemos ninguno de los dos límites de integración, no conocemos el punto A ni el punto B. Para este tipo de casos, lo que se suele hacer es trabajarlos con algo que se llama extrapolación, ¿sí? Pero en este caso vamos a enfocarnos en los casos cerrados, en las formas cerradas. Bueno, la regla del trapecio. ¿Qué es la regla del trapecio? La regla del trapecio es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes. Corresponde al caso donde el polinomio de aproximación es una ecuación de primer grado. Matemáticamente se expresa así. Si ustedes ven, la función compleja a integrar la estamos reemplazando o aproximando a partir de una función de aproximación de primer grado, de grado 1. Una línea recta se puede expresar de la siguiente manera. ¿Cómo así? Cuando tenemos una función f de x y planteamos una línea recta desde el punto A hasta el punto B, esta línea recta la podemos expresar de la siguiente forma, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta línea recta estaría de la forma y igual a mx más b, donde m o la pendiente sería esta, el x sería este y el b sería este, ¿sí? Pero bueno, ¿de dónde sale esa fórmula? Sencillamente lo que se hace es que se plantea un segundo plano, este caso sería el plano rosa, en donde el punto de intersección o el punto de origen va a estar en el centro o en el origen de ese plano rosa, ¿sí? Entonces, si planteamos esta misma recta en el plano rosa, estaría de la siguiente manera: y es igual a mx más b, en donde y mayúscula y x mayúscula representan al x y al y del plano rosa, al igual que el b sería el punto de intersección del plano rosa. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Al esto ser una línea recta, se puede calcular como el delta de y sobre el delta de x, que será igual a esto de aquí, ¿sí? Al f evaluado en b, que es este de acá, menos al f evaluado en a sobre b sobre a. Ahora, ¿cuál sería el b? Pues como les mencioné, el b sería el punto de intersección con el plano vertical o el plano y. En este caso sería igual a f de a, ¿sí? Y ahora, ¿cuál sería el equivalente del x en el plano rosa en comparación con el plano principal? Sencillo. Si vemos, el plano rosa está desplazado hacia la derecha a unidades. Entonces, si queremos hacer una equivalencia entre el x del plano rosa y el x del plano principal, sencillamente tendríamos que desplazarle a unidades a la izquierda y ese sería el equivalente al plano rosa, ¿sí? Por eso es que es x menos a. Ahora, una vez habiendo definido cada uno de estos parámetros, definimos la función y o f o el polinomio de grado 1 de aproximación sería igual a esto de acá, que sale de cada uno de estos parámetros, y es de ahí donde sale esta fórmula. Pero esta fórmula en sí representa esta línea que se forma de un punto a otro punto de la función que queremos integrar o que queremos calcularle el área bajo la curva. Entonces, si queremos calcularle el área bajo la curva a esta función f de x a partir de esta línea recta o este polinomio de primer grado de aproximación, pues tendríamos que calcular el área a esta línea recta, el área bajo la curva de esta línea recta. Y por eso aquí lo que se hace es integrar. Bajo los mismos límites de integración de a hasta b, se integra y al final, y como resultado de esta integración obtendríamos esta fórmula, que es la que se conoce como la regla del trapecio. Bien, si notamos, esta figura acá geométricamente es igual a un trapecio. Entonces, al aplicar a la integral, se podrá
se podrán dar cuenta que esta fórmula que obtuvimos es similar o igual a la fórmula para calcularle el área a un trapecio. Bueno, error a la regla del trapecio. Cuando empleamos la integral bajo un segmento de línea recta para aproximar la integral bajo una curva, obviamente se tiene un error que puede ser importante, que es básicamente lo que hemos estado viendo en cada uno de estos ejemplos. Si bien estamos aproximando el área bajo la curva, esta aproximación va a estar sujeta a un error en cada uno de los casos. Ese error, ¿cómo se calcula? Se calcula a partir de esta fórmula de acá. Y bueno, ¿qué representa esta parte de acá, que es como lo raro para calcular? Esto de acá representa a la segunda derivada de la función de x a la cual queremos calcular el área bajo la curva. Representa la segunda derivada. Este parámetro de acá básicamente se puede reemplazar o representa el valor medio de la segunda derivada. Ya veremos en un ejemplo cómo se calcula. Bueno, vamos a los ejemplos. Bueno, aquí ya deberíamos estar viendo los ejemplos. Entonces, el ejemplo de aplicación simple de la regla del trapecio, en donde se nos pide integrar la siguiente función. Nos dicen que la integremos desde 0 hasta 0.8 y nos dan el valor exacto de esta integral, de esta integración bajo estos límites de integración. Acá lo que hacemos es definir el valor real, definir los límites de integración y definir la función, ¿sí? Y acá definimos la función polinómica o el polinomio de grado 1 de aproximación bajo la ecuación que ya hemos visto. Ahora, acá podemos ver cuánto vale la función evaluada en A, la función evaluada B, y acá utilizando la regla del trapecio, básicamente decimos que la integral es igual a B menos A menos F de A, ¿sí? Aplicando la fórmula, obtenemos una área o integral estimada que es igual a 0.1728, ¿sí? Que aquí, bueno, aquí lo grafiqué, que como pueden ver queremos calcular el área bajo la curva de f de x que está representada por este color verde, que es decir, queremos calcular todo este área, pero lo estamos haciendo a partir de esta línea recta, que si bien aquí parece un rectángulo, es porque realmente las distancias en y entre este punto y este punto no son muy altas, que eso es lo que veíamos aquí. F de A es 0.2 y F de 0.232, ¿sí? Bueno, entonces si vemos que queremos calcular todo este área, pero realmente la estamos aproximando como este área, podemos ver gráficamente que el error va a ser muy grande, ¿sí? Y es lo que vamos a calcular acá. En este caso, para este ejemplo, como conocemos el valor verdadero, podemos calcular el error verdadero y el error relativo porcentual, que es lo que estamos haciendo acá. El error verdadero es igual al valor real menos el valor aproximado, en donde el valor aproximado es igual al valor que nos dio la integral a partir del método del trapecio, ¿sí? Y el error relativo, pues el error verdadero sobre el valor verdadero por 100. Y es lo que tenemos acá. Error verdadero es 1.467773 y el error relativo porcentual nos dio de 89, o sea, es un error altísimo, que es básicamente lo que estamos viendo en el gráfico. Ok, pero bueno, en este caso es porque conocemos el valor real, pero no siempre o en situaciones reales no vamos a tener ese valor real. Que cuando no se tiene ese valor real, realmente lo que se hace es lo siguiente. Se calcula la segunda derivada de la función que vamos a calcular el área bajo la curva, que sería esta. A esa segunda derivada se le calcula el valor promedio, ¿sí? A partir de esta fórmula, el valor promedio de la segunda derivada es igual a o sea, se le calcula la derivada y se le divide
entre la distancia de integración, que aquí nos dio menos 60. Eso se sustituye en la fórmula que vimos del error. Si vemos, esto de aquí, como les comentaba, es el error promedio de la segunda derivada, y ya solo se va a reemplazar y sustituir. Y aquí tenemos un error aproximado de 2.56. Otra forma que yo he visto con el que calculan el error es buscando el valor mayor que puede tomar la segunda derivada y acotar ese error tomando ese valor mayor, haciendo el cálculo y diciendo que es menor o igual al valor que, pero en el libro de referencia lo trabajan como el valor promedio o el valor medio de la segunda derivada. Ahí, por eso lo vamos a trabajar así en este caso. Bueno, continuando con la explicación, la regla del trapecio también tiene una aplicación múltiple, ¿sí? Que es una de las formas de mejorar la precisión, que básicamente consiste en dividir el intervalo de integración de A a B en varios segmentos y aplicar el método a cada una de ellas. Es decir, ya no es tomar un solo segmento, sino toda esta longitud que tenemos acá la vamos a dividir en segmentos que tengan igual longitud, y a cada una de ellas le vamos a aplicar la regla del trapecio. Y una vez aplicada la regla del trapecio, lo que vamos a hacer es ir sumando esas áreas. Por ejemplo, todo esto es una misma función que, si mal no estoy, sí, esta es la misma que se utilizó para el ejemplo anterior. Y si vemos, si aplicamos la regla del trapecio bajo dos segmentos, el error es menor al que habíamos obtenido anteriormente. Si lo aplicamos con tres segmentos, podemos ver que el error incluso va disminuyendo, que es lo que dice acá, que mejora la precisión. Y acá con 5 pues podemos ver que el error es mucho menor. Y pues sí, al final la área aproximada va a ser la suma de cada una de estas áreas. Bueno, esto básicamente es lo mismo. Básicamente acá lo que estamos viendo es como una definición en donde x sub 0 va a ser igual a A y x de n va a ser igual a B, y en donde la distancia entre segmentos o el ancho del segmento, mejor dicho, que se denota por h, va a ser igual a b menos a, o la distancia total, dividido en el número de segmentos, que va a ser representado por n. Si a y b se designan como x sub 0 y x sub n respectivamente, la integral completa se representaría como, si estamos viendo, la integral que antes hacíamos en un solo segmento, ahora la estamos subdividiendo de x sub 0 a x sub 1, de x sub 1 a x sub 2. Y si a esto le aplicamos la regla del trapecio, en donde, recuerden, h es la distancia o la amplitud del segmento, vamos a tener la siguiente fórmula. Sí, o sea, al aplicar esto, vamos a llegar a esta fórmula que tenemos acá, en donde h es igual a b menos a, y bueno, sería esta la fórmula del trapecio con aplicación múltiple. Esta fórmula cambió en comparación con la fórmula del trapecio anterior, y por tanto también va a cambiar el error. Que este error aproximado, básicamente, al igual que con el área, que es calcular el área cada segmento a que se le calcula ese área va a estar sujeto a error. Entonces, el error aproximado total va a ser igual a la suma de cada uno de los errores en cada uno de esos segmentos, que se puede representar con esta fórmula que hay acá. Vamos a un ejemplo. Bueno, aquí ya deberíamos estar viendo los ejemplos del Colab. Entonces, tenemos que integre numéricamente. Si vemos, es la misma función del ejemplo anterior. También desde a igual a 0 y b igual a 0.8 bajo los mismos límites de integración, y nos dan también el valor exacto.
Pero en este caso vamos a considerar no solo un segmento, sino dos segmentos. Entonces de igual manera definimos el valor real, el número de segmentos, esto es lo único nuevo, el número de segmentos, que esta vez va a ser 2. Definimos la función lambda, la función polinómica, o polinómica, bueno, de polinomio de aproximación de grado 1. Evaluamos. Y ahora consideramos esta fórmula. ¿Qué hay de nuevo acá? Aquí lo nuevo que hay es que ahora tenemos un valor h, en donde ese h representa la amplitud del segmento. Ahora, aquí lo que hacemos es definir, aquí ahora lo que estamos haciendo es definir la función evaluada en 0, la función evaluada en 1 y la función evaluada en 2. ¿Sí? Entonces la función evaluada en 0 va a ser f de a, la función evaluada en 1 es f de a, pero desplazada una sola vez la distancia h. Y la función desplazada en 2 sería desde f de a más 2 veces el desplazamiento en h. Básicamente eso sería igual a tener a f de b, porque como son dos segmentos, el segmento de la mitad y el segmento de b. Y acá la integral, básicamente lo que estamos haciendo es ya aplicar la fórmula que está aquí arribita. Y aquí podemos ver que nos da un valor de 1.068. Gráficamente, yo aquí lo grafiqué, se vería algo así. Si vemos, el error ahora es menor a comparación cuando lo evaluamos con un solo segmento, que lo podemos volver a ver aquí arribita. De esto pasamos a esto, el error es menor, y ahora acá lo que hacemos es calcularle el error. Aquí lo podemos calcular de esta manera, recuerden, porque conocemos el valor verdadero, si no tendríamos que hacerlo de la forma que está abajo. Sin embargo, acá la calculo de las dos maneras. Entonces podemos ver que el error verdadero para cuando tenemos o trabajamos con dos segmentos es de 0.57 y el error relativo porcentual es de 34.85, es decir, mucho más pequeño que cuando lo hacíamos con un solo segmento. Y bueno, en situaciones reales, igual, no siempre se conoce el valor verdadero, entonces por tanto se utiliza un valor aproximado. Que el valor aproximado ahora lo vamos a utilizar usando esta fórmula. Recuerden que esta f de acá representa al valor promedio de la segunda derivada, que ya lo habíamos calculado antes y nos había dado menos 60. Entonces, planteando esta ecuación aquí, que es lo que tenemos acá, vamos a obtener que el error aproximado es de 0.64. ¿Sí? Recuerden, esto es cuando no conocemos el valor verdadero, porque si conocemos el valor verdadero, pues podemos calcular el error así, que es más sencillo. Puede darse el caso como acá, que no se conozca el error verdadero, pero si conozcamos el valor promedio o el valor medio de la segunda derivada de la función a la cual queremos calcularle el área bajo la curva. Ok. Aquí lo que estoy haciendo es generalizar un poco la fórmula y empezar a ver con este mismo ejemplo de la función con la que hemos estado trabajando en los ejemplos, ver, digamos, la amplitud del intervalo o del segmento, el valor bajo la curva y el porcentaje de error, ¿verdad? El error relativo porcentual, que es lo que tenemos acá. Entonces, como vemos, si tenemos un solo segmento, pues evidentemente la amplitud de ese segmento va a ser igual a la distancia que hay de BA, que es 0.8. Vemos que es el error de 89% que hemos obtenido antes. Este es el segundo que tuvimos ahorita, porque trabajamos con dos segmentos, que es de 34. Y si seguimos aumentando el número de segmentos, vamos a ver que el error va a ir disminuyendo. ¿Sí? Bueno, la regla de Simpson. Como pudimos apreciar con la regla del trapecio, una de las maneras para aumentar la exactitud de la estimación de la integral consistía en aumentar el número de segmentos en el área que queríamos estimar. Es decir, que entre más segmentos tuviéramos en ese área, menor sería el error. Al aumentar
el número de segmentos, lo que va a ocasionar es que la distancia entre, o la amplitud del segmento se va a hacer cada vez más y más pequeña o más fina, ¿sí? Otra manera para aumentar esta exactitud en la estimación consiste en usar polinomios de grado superior para unir puntos, ¿sí? Entonces, en estos ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, tenemos una función f de x en donde conocemos 3 puntos. Esos 3 puntos los podemos unir a partir de una parábola o de un polinomio de grado 2, que es lo que estamos viendo acá. Un polinomio de grado 2 pasa por 3 puntos, y esto que está abajo, o sea, el área que está bajo esta parábola, representaría la estimación. Ahora, bajo esa misma curva o esa misma función f de x, podríamos aproximarla a partir de un polinomio de grado 3. Pero este polinomio de grado 3 ya no pasaría por 3 puntos, 1, 2, 3, sino por 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, que cada uno de los puntos están a igual distancia, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. La distancia que hay aquí es la misma que hay aquí, ¿sí? O sea, con respecto al eje X, ¿sí? Aclaro eso. Bueno, la regla de Simpson 1/3. La regla de Simpson 1/3 resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se sustituye en la ecuación. Es decir, cuando tenemos una integral de una función compleja de integrar que está evaluada de a a b, va a ser igual, aproximadamente igual a la integral de a a b de un polinomio de aproximación de segundo grado. Esto básicamente lo que se plantea es un polinomio de Lagrange de segundo grado planteado de esta forma, en donde se le busca el área bajo la curva, que va a representar la aproximación al área de la función compleja, ¿sí? Toda esta integral, al resolverla y a manipulaciones algebraicas, va a resultar en esta fórmula de acá, que sería la regla de Simpson 1/3. Al igual que con el método de trapecio, Simpson también está sujeto a un error, ¿sí? Pero este error se calcula de esta manera. Claro, este error de acá, o este error de truncamiento de aproximación, se calcula o se utiliza cuando no se conoce el valor verdadero del área que queremos aproximar o estimar. Vamos a ver unos ejemplos. En este momento ya deberíamos estar viendo los ejemplos en el Colab. Aquí, en donde, si se dan cuenta, seguimos trabajando con la misma función con la que hemos venido trabajando desde la regla del trapecio, y ahora vamos a calcular el área bajo el mismo límite, bajo los mismos límites de integración, pero esta vez empleando la regla del Simpson 1/3. Acá lo que hacemos es empezar a definir a, b y n igual 2. ¿Por qué n igual 2? Sencillamente porque queremos dividir ese gran segmento en 2 segmentos, para así poder tener 3 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué 3 puntos? Porque cuando se trabaja con Simpson 1/3, se está trabajando con una parábola en la cual se busca que esa parábola pase por 3 puntos de la función que queremos evaluarle el área bajo la curva. Entonces, de esta distancia de 0 a 0,8 que tenemos acá, lo que hacemos es buscar un punto medio que cada uno de estos tenga la misma distancia. Entonces tenemos 3 valores en x, 0, 0, 0, 4 y 0, 8, en donde cada uno de ellos tiene la misma distancia. Como conocemos la función, podemos hacer esto, ¿sí? Porque conociendo la función podemos evaluar cuánto vale f en 0, f en 0,4 y f en 0,8, ¿sí? Esa es la ventaja de tener la función. Ahora, una vez teniendo definidos los valores de x y conociendo de f y demás, lo que procedemos a hacer es calcular el valor de la integral. ¿Cómo? Aplicando Simpson 1/3, que es lo que tenemos acá, b menos a dividido en 2 dividido en 3 por f evaluado en 0 más 4 por f evaluado en 1 más f
evaluado en 2. Es decir, f evaluado en 0,8, f, o sea, evaluado en la segunda, bueno, de hecho aquí sería la última x, que sería 0,8, 0,4 y 0,0. Al operar todo esto, lo que vamos a obtener es 1.3674. Que sea esto lo calculamos en este caso, porque conocemos el valor real de la integral, podemos calcular el error de esta manera, que nos va a dar error verdadero 0.2731 y error relativo porcentual 16.64%. Que si vemos y lo comparamos con la regla del trapecio, podemos ver que es muchísimo más pequeño, ¿sí? En dado caso de que no conozcamos el valor verdadero, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿sí? En donde este f de acá, vuelvo y recalco, es el valor promedio de la cuarta derivada de la función a la cual queremos calcular la integral. Para ello, acá nos proporcionan el valor del valor promedio de la cuarta derivada es igual a 2400, perdón. Entonces el error aproximado va a ser igual, pues ya sería solo reemplazar valores y hacer este cálculo. Y nos está dando que el valor aproximado es de 0.2731. Bueno, regresando a las diapositivas, vemos que la regla de Simpson 1/3 también, de igual manera como era con el trapecio, también tiene una aplicación múltiple. La regla de Simpson se mejora al dividir el intervalo de integración en varios segmentos de un mismo tamaño. La integral total se puede representar como, pues básicamente acá lo que está haciendo es segmentar esa integral en pedazos que tienen la misma longitud. Por ejemplo, de 0 a 2, de 2 a 4, o sea, de x sub 0 a x sub 2, de x sub 2 a x sub 4 y así sucesivamente. A eso se le puede aplicar la regla del trapecio, que es la que tenemos acá. Y una vez despejado todo y efectuadas las operaciones correspondientes, se va a llegar a la siguiente fórmula, en donde b menos a es el ancho y todo esto acá es el peso promedio. Acá lo que podemos ver es que al 3 que está abajo ahora lo acompaña una n, y aquí como dato curioso, bueno, que se puede ver es que ahora a los valores que están entre f sub 0 y f sub n, f de x sub 0 y f de x sub n, se van a multiplicar o por 4 o por 2 dependiendo del índice que ocupen. Si el índice es impar, se multiplica por 4, pero si es par, se multiplica por 2. De igual manera que con el trapecio, digamos acá como lo que estamos haciendo es segmentar en mayor cantidad y a cada uno de los segmentos calcularles el área, pues de igual manera ese área de esos segmentos pequeños van a tener un error. Entonces este error aproximado total va a ser, digamos, como la suma de cada uno de esos errores de cada uno de los segmentos pequeñitos, que en sí se define de esta manera, se puede calcular de esta manera. A ver, vamos a ver más ejemplos. Aquí ya tenemos ejemplos de Simpson 1/3, que básicamente es volver a emplear la misma función con la que hemos venido trabajando bajo los mismos límites de integración, pero ahora nos dice, hey, divídalo en 4, divida en 4 la sección con la cual va a trabajar y su valor exacto es este. Lo mismo, definimos a, definimos b, calculamos los x con los cuales vamos a trabajar y en este caso serían estos x de acá, y ya es cuestión de evaluar la integral a partir de la fórmula, que aquí como pueden ver tenemos unos x. Ese sería, bueno, estos x están almacenados en un vector, ¿sí? Y ese vector tiene unos índices, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Entonces, básicamente, al aplicar la fórmula de Simpson 1/3 es múltiple, lo que nos propone es que si el índice en este vector es par, se multiplica por 2, pero si es impar, se multiplica por 4.
Es decir, los valores que están aquí, que están entre el 00 y el 08, si es índice impar, se multiplica por 4, si es índice par, se multiplica por 2. Entonces, por ejemplo, índice 0, este sería 1, entonces como este es impar, se multiplicaría por 4, como este es par, se multiplicaría por 2, como este es impar, se multiplicaría por 4. Y todo ese resultado se va a terminar sumando. Y toda esa suma y esta efectuación de operaciones, una vez realizada, nos va a dar que el valor aproximado es de 1.62. Como conocemos el valor real, podemos trabajar de esta manera, calculando el error verdadero y el error relativo porcentual, que nos van a dar 0.0171 y 1.04%. Repito, en dado caso de que no conociéramos el valor real, se debe trabajar con la fórmula del error que ya vimos, en donde necesitamos conocer el valor promedio de la cuarta derivada, que en este caso aquí no lo están dando y es de 2400, y ya sería más cuestión de reemplazar y calcular, y podemos ver que el error aproximado es de 0.0171. Ok, la regla de Simpson 3/8. De manera similar a la obtención del trapecio y Simpson 1/3, es posible ajustar un polinomio de Lagrange a tercer grado a 4 puntos e integrarlo. Ojo, recordemos que la regla de Simpson 1/3 trabaja a partir de 3 puntos. Es decir, que pasa por 3 puntos para completar la parábola. Bueno, sí, pasa por 3 puntos de la función por medio de su parábola. Pero la regla de Simpson 3/8 trabaja con una Lagrange de tercer grado a partir de 4 puntos. Es decir, ese polinomio de tercer grado de aproximación va a pasar por 4 puntos, y esos 4 puntos pertenecen a la función a la cual queremos aproximar un valor de esta integral. Matemáticamente se expresa de esta manera, en donde la función compleja de integral es igual o aproximadamente igual a una función polinómica de grado 3 de aproximación, que una vez planteado el polinomio de tercer grado y resuelto la integral, se va a llegar a esta fórmula que tenemos acá. De igual manera, esta fórmula va a estar sujeta a errores, y ese error se puede estimar de la siguiente manera, en donde este f, al igual que en cada caso, va a ser el valor medio de la cuarta derivada de la función. Y veamos el ejemplo. Bueno, regla de Simpson 3/8. Acá, como podemos ver, seguimos trabajando con la misma función bajo los mismos parámetros y nos dan el valor exacto. Entonces, ahora, como nos piden trabajar con Simpson 3/8, es decir, vamos a requerir 4 puntos, pero ya conocemos 2. Entonces necesitamos otros 2. Entonces lo que hacemos es segmentarlo es dividirlo en 3 segmentos, lo cual nos va a dar 4 puntos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Con esto lo que hacemos es segmentarlo en 3 los valores en X. De 0 a 0,8 tenemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Una vez teniendo los 4 puntos con los cuales vamos a trabajar y conociendo la función, pues ya sería reemplazar en la fórmula y calcular, que es lo que tenemos acá. B menos A por F evaluado en el primer valor de X, más 3 por F evaluado en el primer valor, en el segundo valor de X, más 3 por la función evaluada en el tercer valor de X, más F evaluada en el enésimo valor de X, que en este caso sería el último, o en B. Todo esto lo dividimos por 8, y ese valor aproximado nos va a dar que es igual a 1.519, y bueno, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es calcularle el error. Aquí, como conocemos el valor verdadero, podemos calcular el error verdadero, que es lo que estamos haciendo acá. Igualmente el error relativo,
que nos va a dar que tiene un error relativo porcentual de 7.40 y error verdadero de 0.1114. De igual manera, si no conociéramos el valor verdadero, podemos trabajarlo a partir de estos datos, con el valor promedio de la cuarta derivada, ¿sí? Que en este caso es 2400, al igual que en los casos anteriores, porque estamos trabajando bajo el mismo ejemplo. Entonces el error aproximado, ya reemplazando valores, es igual a 0.1214, ¿sí? Bajo este mismo ejemplo, en todos los ejemplos que hemos trabajado hasta este momento, son a partir de la función, o sea que ya conocemos la función, ¿sí? Pero en este caso nos están dando el h, es decir, la amplitud del segmento, y nos están dando los valores, o sea, nos están dando la tabla. En este caso nosotros conocemos la función, pero no la vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar los valores de la tabla que nos dan, ¿sí? Entonces tenemos un valor de 0 a 0.16, de 0.16 a 0.32, de 0.32 a 0.48, de 0... Bueno. Aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a anotar algo, ¿sí? Y es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿sí? Ahora, veamos que la distancia de 0 a 0.16 es de 0.16 y de 0.16 a 0.32 también es de 0.16, pero de 0.32 a 0.48 también sigue siendo de 0.16. Uh-huh. 48 más punto 16. Ok, cada uno de estos puntos tiene la misma distancia, pero esto lo podemos plantear de la siguiente manera. 32, 16, sí. Bueno, acá lo interesante es que cada uno de estos puntos tiene la misma distancia, 0.16, 0.16, 0.16. Entonces podemos plantearlo de dos maneras. Acá en este ejercicio lo planteamos de la siguiente manera. Primero vamos a calcular el área con el método de Simpson 1/3 bajo los tres primeros puntos, porque recuerden que el método de 1/3 requiere de 3 puntos, que serían estos tres de acá. Y luego, una vez calculado este área, se va a calcular el área faltante con el método de 3/8 a partir de estos 4 puntos. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Se sacan los, bueno, acá se calculan los x, que es lo que se va a imprimir acá. Estos son todas las x que tenemos, que sale de aquí 0, 0.16, 32, bueno. Y una vez calculado, bueno, los y son las funciones, la función evaluada en esos puntos, que es lo que tenemos acá. Y ahora, primero, como les contaba, vamos a plantear estos tres primeros puntos como Simpson 1/3, que es lo que estamos haciendo acá. X1 lo que estamos sacando son los tres primeros valores del vector de las x, e igual los tres primeros valores del vector de la y, y con eso vamos a calcular el primer área. Esto lo vamos a dividir en dos áreas. Primer área, y el primer área nos va a dar 0.38 bajo los tres primeros puntos. Y ahora, una vez calculado eso, vamos a evaluar los siguientes puntos restantes, que serían estos 4 acá, pero ya con el método de 3/8, que es lo que tenemos acá. Ahora, a partir de esto, lo que estoy haciendo acá básicamente es a partir de este punto acá tomo métodos, ¿sí? Y esto lo podemos ver aquí, es decir, para el 1/3 estamos tomando estos tres primeros valores, que es lo que se ve acá, y para el 3/8 pues los que faltan, que sería de aquí a aquí, que es lo que se ve acá, ¿sí? De igual manera con x que con y.
Ya. Y acá aplicamos, aquí aplicamos la de 1/3, acá aplicamos la de 3/8. Y bueno, ya tenemos. Bueno, aquí se imprimió mal esto porque esto era 1.26. Listo, ahora ya se imprimió. Se imprimió como era. 0.38, 1.26. Entonces, lo que tenemos acá ahora es que como tenemos el área total segmentadas en el área 1 y en el área 2, pues para tener el área total lo que hay que hacer es sumarlo. Entonces acá tenemos que el área bajo la curva es de 1.64. Como conocemos el valor verdadero para este caso, pues sencillamente lo que hacemos es calcularlo directamente. Error verdadero es igual al error verdadero menos el error aproximado y el error relativo. Esto nos va a dar que el error verdadero es de menos 0.0045 y el error relativo porcentual es de menos 0.28. Quizás si no fue muy claro, lo que tenemos es lo siguiente. Una función de la cual no conocemos la función para este punto, o sea, esta función no la conocemos. Lo único que conocemos son unos datos tabulados, una serie de puntos, que son estos que están acá. Ahora, lo que hacemos es que como no tenemos la función, porque por ejemplo cuando teníamos la función teníamos la ventaja de que si llegábamos a necesitar puntos, pues sencillamente lo generamos a partir de la función. Pero si no conocemos la función y únicamente conocemos los puntos, pues lo que se hace aquí es adaptarlo según los algoritmos que conozcamos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tenemos 3 puntos y acá tenemos 4, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, pues podemos adaptarlo como regla 1/3, estos 3 primeros puntos, o sea, calculando este área acá, y el área faltante con regla 3/8, que fue lo que hicimos. Van a haber muchos casos, o sea, por ejemplo, en este caso de acá, cada uno de estos puntos tenía la misma distancia, es decir, esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo hubiera podido también generar estos 4 primeros puntos con 3/8 y los 3 faltantes con 1/3, y el resultado hubiera sido muy parecido, ¿sí? O sea, hubiera sido una aproximación diferente, pero aplicando el mismo principio, uno con 3/8 y otra con 1/3. Van a haber casos en los que encuentren que las distancias no van a ser las mismas, pero ustedes van a poder calcular ese área, ya sea calculando a partir del método, mezclando, digamos, métodos. Por ejemplo, acá estamos mezclando dos, la regla de Simpson 1/3 y la regla de Simpson 3/8. Pero van a haber casos en los que, porque por ejemplo, para aplicar 1/3 requiero 3 puntos y para aplicar 3/8 requiero 4. Pero si hubiera un punto más, ¿cómo calculo este punto más? Pues sencillamente sería aplicar la regla del trapecio, que solo requiere 2 puntos, que sería este y este. Bueno, espero que mi explicación les haya servido y hayan entendido algo. Creo que este video se subirá a YouTube y dejaré este collab con ejemplos para que puedan acceder y pues revisar el código. Sin más que decir, muchas gracias por su atención y espero les sirva el material.